Y bienvenidos a tu programa que has hecho favorito, Infórmate con Heidi. Aquí un breve resumen de lo que estará aconteciendo en el programa de hoy. Y esta palabra es poderosa porque usted la va a llevar hoy a un nivel que yo sé que nos va a gustar y nos va a edificar a todos nosotros. El libro de Efesios, el apóstol es movido por el amor que tiene por la obra y por la iglesia y la formación de Cristo en el creyente. Pero es bien importante que nosotros podamos internalizar que nosotros necesitamos, ¿verdad? Así que tenemos que luchar contra todos estos factores climáticos continuamente. ¿Y cuáles entonces son las opciones para nosotros mantener nuestro cabello? Se relaciona con la aceptación o no del propio individuo, su manera de ser, su carácter, sus rasgos físicos y su estilo de vida. Hoy en Saludablemente hablamos de la autoestima. Y bienvenidos a Kairos Tiempo de Dios. Esta que les habla su hermana, amiga, anfitriona Heidi Matos, junto al pastor Ramón Otero. Dios te bendiga, es una bendición poder compartir este tiempo de palabra del Señor. Acomódate bien, llama a alguien para que sea bendecido de esa misma manera. Y queremos aprovechar rapidito el tiempo porque hoy vamos a hablar del libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, no en mi fuerza, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta palabra es poderosa porque usted la va a llevar hoy a un nivel que yo sé que nos va a gustar y nos va a edificar a todos nosotros. Eso Pastor. es, y vamos a ir camino a lo que es la sanidad integral, ¿no? Pero me llama la atención porque comienza con una expresión literaria bien importante que dice, por lo tanto. Y cuando nosotros tenemos una expresión como esta, nos está haciendo un énfasis en que los puntos que se van a presentar son sumamente importantes. Y el apóstol nos habla o nos invita a que nosotros seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense ustedes que el libro de Efesios es una carta que no es respuesta como las otras cartas a alguna situación en particular. El libro de Efesios, el apóstol es movido por el amor que tiene por la obra y por la iglesia y la formación de Cristo en el creyente. Pero es bien importante que nosotros podamos internalizar que nosotros necesitamos poder enfrentar las situaciones y que nosotros sepamos que depende de Él y no de nosotros, y que el único lugar donde nosotros podemos ser realmente fortalecidos es en el Señor. Por algo, cuando le escribí a Filipenses en el capítulo 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Dios es extraordinaria. La fuerza que viene de Dios no es igual que la que viene del hombre. En el libro de Ezequiel, cuando el Señor le habla, Zorobabel le dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y esa es la misma invitación que está haciendo el apóstol. Esforzaos, pero fortalécete. Y cuando nosotros vamos al diccionario a buscar qué fortalecerte, es recibir vigor o mayor fuerza o mayor esfuerzo para poder enfrentar algo que sea contrario. Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, en muchos momentos vemos como que no avanzamos. Estaba leyendo un libro de M. Raida que él lo titula Cuando la liberación y la sanidad no son suficientes. Me llama la atención porque el autor presenta 3 puntos que yo quiero que nosotros podamos desarrollar. El punto número 1 es cuando nosotros necesitamos esa sanidad del Señor, esa restauración. Luego se habla de la restitución
y por último de la consolidación. Y cuando hablamos de restauración, tiene que ver con nuestro pasado, Heidi. Y cuando hablamos entonces de la restitución con nuestro presente, pero la consolidación con nuestro futuro. Y me encanta porque Dios es integral. Dios trabaja con nosotros de forma tal que nosotros podamos estar sobre, que nosotros podamos tener una vida victoriosa y una vida abundante, una vida de poder, de autoridad, como el Señor lo dice. Hay personas que piensan que esto no se puede lograr, pero en Cristo todos nosotros lo podemos, Heidi. Para entonces entrar a esos 3 puntos. Amén, eso es así, porque dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Y a veces en medio de las crisis y de las dificultades es cuando más débiles nos sentimos. Nos sentimos que flaqueamos, nos sentimos que no vamos a poder, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos desmayar, ¿verdad que sí? Así que nos tenemos que fortalecer entonces en alguien. ¿En quién? En nuestro Padre Celestial. Él es nuestro apoyo, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia, dice la Biblia, y conoce a los que en Él confían. Así que tenemos que ir ahora a una breve pausa, pero vamos a entrar en la segunda parte. Eso es, porque esto poderoso. está poderoso. Así que quédate con nosotros, que ya regresamos a Kairos, Tiempo de Dios. Bendiciones, esta que les habla Heidi Matos, conductora del programa Infórmate con Heidi, donde encontrarás reflexiones, consejitos de belleza, consejos para el diario vivir y mucho, mucho más. Así que sintonízanos por CTNI y por YouTube. Te esperamos. Ya regresamos nuevamente a Kairos, Tiempo de Dios, con Heidi Matos y Pastor Ramón Atero. Y estábamos hablando sobre Efesios, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pastor, y me gustó que en la sección anterior usted trajo 3 aspectos muy importantes donde nosotros tenemos que aprender a fortalecernos y de aprender del Señor. Eso es así. El primer punto es que nosotros tenemos que entender lo que es la restauración. Cuando nosotros hablamos de restauración, es restablecer, es nosotros poder lograr lo que no habíamos logrado. Y tiene que ver con nuestro pasado, porque lo que Dios va a restaurar es el pasado. Dios lo restaura de manera tal que nosotros podamos ser libres y que nosotros podamos entender que todas esas deudas que nosotros tenemos sean sanadas y sean canceladas y que nosotros sabemos que es en Cristo. A veces como creyentes no avanzamos porque hay cosas en nuestra vida que han quedado inconclusas, que no están completas, y a veces nosotros vemos que avanzamos 3 pasos y 2 para atrás. Me llamaba la atención porque en algún momento alguien decía, eso es como el que siempre está viviendo en consejería o el que necesita todo el tiempo buscando aquí, buscando allá. Tiene que haber un momento en que tú tienes que permitir que el Espíritu de Dios restaure, que el Espíritu de Dios sane, que el Espíritu de Dios liberte. Ahora, el segundo aspecto. Antes de ese, Pastor, que perdone, que estaba buscándolo porque me vino, pero no sabía dónde era que estaba. Dice Eclesiastés 3:15, para los que toman nota. Me encanta. Porque aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Yes. El único que restaura, el único que te va a levantar, el único que va a hacer que todo vuelva a la normalidad y que aquello quede en un pasado y te restaure toda tu vida es el Señor. Wow. Así que en Él es que tú tienes que descansar, en Él es que tú tienes que confiar. Y vamos para el segundo punto, Pastor, eso está poderoso. Y eso quedó espectacular porque es que Dios quiere trabajar con nosotros. Amén. El segundo aspecto es la retribución. Y me encanta el aspecto de la retribución porque la retribución no tiene que ver con volver al estado original. Cuando se te restituye, y vamos a la Escritura, y tiene que ver con el presente, cuando se te restituye, y nosotros vemos lo que habla la Escritura, Dios devolvió al doble, al triple, 100 veces más. Y no estoy hablando de aspectos solamente físicos, estoy hablando de aspectos espirituales, de tener paz,
gozo, seguridad, salvación, en nosotros poder tener relaciones sanas. Restituir es que Dios te devuelve de manera poderosa lo que te da. Fíjate que la palabra hebrea para restituir es amar. Y es bien importante porque esta palabra tiene que ver con devolver en cantidad mayor. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando Dios restituye, Dios te da de manera tan fuerte y tan poderosa, tan abundante, que tú ves que tu copa rebosa. Amén. Lo que está hablando el salmista. Amén. Así que restitución tiene que ver con que tu copa rebose. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca en su poder, en su fuerza, nosotros recibimos esto de manera maravillosa. ¿Ok? Sí, que la retribución es un tipo de recompensa también. Sí, definitivamente. O sea, amén, amén. Y que nosotros tengamos claro que cuando Dios te otorga, Dios no te otorga a un estado en el que tú estabas antes. Eso Dios es. te lleva a algo mayor. Escuchaba yo a alguien decir que estaba orando y decía, Señor, yo quiero esa unción. Cuando yo comencé, yo quiero esa unción. Y el Señor le dijo, es que yo no te voy a dar esa unción que tú tenías. Yo te voy a dar una fresca, amén, una nueva, una mayor. Eso es lo que Dios hace. El último punto tiene que ver con consolidar. Y cuando nosotros hablamos de consolidar es importante, interesante, el tiempo nos traiciona, porque nosotros vemos que a veces como creyente avanzamos, pero volvemos a caer y es porque nosotros no hemos solidificado los cimientos y nosotros poder entender que hay cosas que tienen que estar establecidas, claras. Tú no puedes volver atrás, tú no puedes retomar pensamientos y conductas antiguas. Si hay puertas abiertas, le están dando legalidad al enemigo a que entre. Por lo tanto, tienes que consolidarte con fortaleza. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otro lugar que no sea Cristo para tú recibir fortaleza. Amén. Y Él no nos deja solos. Jamás. En las tentaciones, en las crisis, en las situaciones, tú tienes donde cobijarte, tú tienes donde descansar, tú tienes donde confiar. Así que no dejes que las crisis, que las circunstancias, que el pecado se quiera asomar en tu vida y te arrastre. No, tú tienes el poder y la autoridad en el nombre de Jesús de cambiar las cosas. Hay cosas, pastor, que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos bregar con los otros seres humanos. Así es. Pero con lo de nosotros, sí, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones correctas para caminar íntegros delante de la presencia del Señor. Así que gracias, pastor. Amén. Excelente, como siempre, reflexión. Y quédate con nosotros, que Infórmate con Heidi continúa. Dios les bendiga. Te habla tu amigo y hermano, el pastor Ramón Otero. Soy parte del equipo ganador de Infórmate con Heidi. Allí llevamos palabra poderosa, administración del Señor, que sé que será de gran bendición para tu vida. Sintonízanos, te esperamos. Bienvenidas a su segmento Belleza Integral con Cristia. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema cómo proteger tu cabello en días lluviosos. Y no sé si te ha pasado que te arreglas el cabello, te lo alaciaste con el blower, te pasaste la plancha, quizás hasta te hiciste unas ondas o unos rizos con la tenaza y de momento el clima empieza a complicarse. Y tú, pero ¿y este clima? Pues mira, a mí me ha pasado eso y me frustro porque a lo mejor pasé mucho tiempo alaciando mi cabello o peinándome y de momento se me arruina el look. Y es que en Puerto Rico, donde yo vivo, es un país súper caliente, súper húmedo y la verdad es que llueve mucho, llueve bastante. Así que cuando nos arreglamos el cabello siempre tenemos que estar pendientes aquí y tomar en cuenta en general, ¿verdad?, el clima y algunos factores como por ejemplo si llueve, si hay humedad, el calor, porque hay mucho calor, que provoca que sudemos toda esta parte y arruina a veces nuestro peinado, el viento, etcétera, ¿verdad? Así que tenemos que luchar contra todos estos factores climáticos continuamente. ¿Y cuáles entonces son las opciones para nosotros mantener nuestro cabello con el look intacto? Pues anota.
Número 1, si está dentro de tus posibilidades, hazte un tratamiento profesional anti-frizz. Esto yo lo recomiendo siempre a todo tipo de cabello porque hay tratamientos súper efectivos que te ayudan a mantener tu cabello libre de frizz. Número 2, siempre ten un paraguas a la mano o en el carro o uno chiquitito aunque sea en tu cartera, porque esto te puede salvar en muchas ocasiones el look. Número 3, ten un gorro plástico transparente en tu cartera, de estos que son como gorros de baño, pues transparente, ¿verdad? Para que no llamen mucho la atención. Y lo usas cuando sea necesario para trasladarte de un lugar a otro si no tienes sombrilla, ¿verdad? Y proteger tu cabello. Número 4, puedes tener una toalla grande y gruesa, o sea, absorbente. Esta opción es más útil más como cuando te vas a bajar o a salir de tu casa para montarte en tu carro, quizás en ese trayecto para protegerte el cabello, porque quizás no queremos bajarnos con una toalla grande en algún otro lugar, pero para este momento como de tu casa al carro, pues está bien. Número 5, una bolsa, una funda cualquiera, en Puerto Rico le llamamos fundas de supermercado, que son un tamaño adecuado para ahí meter nuestro cabello y presionarla quizás aquí, y caminar así bajo la lluvia tratando, ¿verdad?, de proteger nuestro cabello. Y si sudas mucho, pues para evitar el sudor, mira, un abaniquito de mano que lo puedas meter en la cartera y listo. Así que cuéntame, ¿cómo tú proteges tu cabello de la lluvia y de la humedad? Sígueme en mis redes sociales como Belleza Integral by Cristia. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es aquel que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. El himno de victoria. El himno de
Se relaciona con la aceptación o no del propio individuo, su manera de ser, su carácter, sus rasgos físicos y su estilo de vida. Hoy en Saludablemente hablamos de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Se conoce como autoestima a un conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo o a las actividades que realiza. Y esto puede enfocarse en la totalidad de su persona, en sus labores o en la apariencia corporal. Se trata de la evaluación que hacemos ordinariamente de nosotros mismos. Todas las personas poseen una proyección mental de quiénes son, cómo lucen, en qué son buenos, cuáles destrezas no tienen y cómo los perciben los demás. Sea o no cierta esa descripción que hacemos de nosotros mismos, lo cierto es que se forma durante la infancia y sobre ella descansa nuestra relación con nosotros mismos. La autoestima. Es un concepto de importancia dentro de las disciplinas de la conducta humana y la educación, tanto así que su definición regularmente depende del abordaje psicológico que se prefiera. Por ejemplo, el psicólogo Abraham Maslow, creador de la famosa pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas, incluyó en su teoría, un escalón entero de la pirámide para las necesidades de autoestima, tales como aceptación, confianza, éxito o respeto. En lo que coincide la mayoría de las escuelas psicológicas, no obstante, es que la autoestima es un valor clave en nuestra relación con nosotros y con los demás, y sus inicios comienzan en nuestra relación con nuestros padres, ya que las afirmaciones y validación del padre y la madre son clave para una personalidad saludable a futuro. Autoestima alta. Se habla de una autoestima alta, o puede ser positiva o correcta, generalmente cuando la persona presenta las siguientes características de la personalidad. Me refiero a la autoconfianza, que es cuando la persona conoce y acepta sus valores y está dispuesta a luchar por ello a pesar de encontrar oposición. Al mismo tiempo es capaz de cambiar algo de ello si la experiencia lo lleva a considerar proceder de otra manera. También está la aceptación. La persona se acepta a sí misma tal y como es, lo cual no quiere decir que no intente vencer miedos, modificar hábitos, pero no se siente culpable por ser como es o porque otros no les parezca adecuada su manera de pensar. También está la autovaloración. La persona se considera apta, con buenos recursos para ofrecer a los demás y se relaciona con ellos en condiciones de igualdad, de dignidad y de respeto. También el apasionamiento. Es que somos capaces de disfrutar con determinadas actividades y alegrarnos de nuestra propia persona, de la vida de los nuestros, de lo que tenemos y de lo que hacemos. Lo cual no significa que viva en estado de alegría constante. Puede entristecerse o alegrarse como cualquiera por eventos o situaciones externas en los diferentes escenarios en que se desenvuelve, ya con familia, amigos, escuela, trabajo y comunidad. Pero cuando hablamos de autoestima baja, coloquialmente debo decir, se habla de autoestima baja cuando las personas dejan ver algunas de las siguientes conductas. Autocrítica constante. Las personas se mantienen en un constante estado de insatisfacción. También está la hipersensibilidad a la crítica. La persona tolera poco las críticas y se muestra hostil. También está el deseo compulsivo de complacer, donde se pone por encima de sus propias necesidades, las de los demás, con tal de recibir aprobación de ellos y tener dificultades para decir que no. También está el perfeccionismo. La persona se exige a sí misma hacer las cosas perfectamente, lo cual no siempre es imposible o posible. Y el menor fallo representa para estas personas una catástrofe. También está la culpabilidad constante. La persona es incapaz de perdonarse y también está la defensividad. La persona reacciona ante la vida y los demás a la defensiva y se siente bajo un constante ataque. ¿Cómo mejoramos la autoestima? Evita la comparación, entender que cada persona es única y siempre hay espacio para crecer. Sé realista, haz las paces con el pasado y los errores cometidos, con los daños recibidos o con las pérdidas. Es indispensable dejar ir para poder vivir en el presente. Queremos escuchar tus comentarios. Me puedes escribir en Instagram a Miguel Ramos Oficial o en la red X Miguel E. Ramos 1. Esto es Saludablemente. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar.
Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se dirigió a sí mismo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando arrancas un árbol de la tierra, también muere. Asimismo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia y bajo su propósito. Tenemos que estar conectados con Él, porque solo con Él existe la vida. Recordemos que agua sin pez sigue siendo agua, pero pez sin agua no es nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Hoy es tu día de salvación. Acepta a Cristo en tu corazón y conéctate a la fuente de vida que es Jesús. Bendecidos. Ciertamente ha sido una media hora de tanta bendición que tienes que compartir con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar, lo que estás recibiendo del Señor. Ve a YouTube, búscanos en Facebook, en las diferentes plataformas para que seas bendecido en los podcasts que están siendo vistos de una manera extraordinaria. Este que te habla es el pastor Ramón Otero, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Amor y Misericordia en el pueblo de Toa Baja. Estamos en el barrio Candelaria Arena. Allí vas a recibir una bendición. Puedes llamarnos al 939-940-3377 o en las redes como Ramón Otero o ICAM con C, Iglesia Cristiana. Avi. Estamos sumamente contentos. Gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar siempre a sus hogares. Y ya saben que tienen una cita todos los viernes con repetición sábado aquí en tu programa que has hecho favorito. Infórmate con Avi.